Primero vamos a leer brevemente fragmentos cada uno de nosotros y luego, bueno, pasamos al diálogo. Somos Santiago Cardoso, Sandra Gasparini, que vino de Buenos Aires especialmente para este evento, Fabián Muniz y Ana Greenbaum, quien les habla. Los 4 escritores, bueno, cada cual de nosotros se presentará cuando le toque leer. Voy a arrancar entonces con mi parte. No me acordaba que había que tenerlo en la mano. ¿Vos me lo tenés? Sí, te lo tengo. ¿Era así? ¿O teníamos un...? No, yo te lo tengo, Bueno. Deja, yo igual. No pasa nada. Está un poco lejos, me pasa. Yo te lo más cerca. ¿Sí? Sí. Bueno. Te vas a cansar, déjame en serio. Bueno, la idea es trabajar sobre personajes, como decíamos en la convocatoria. En mi caso les voy a presentar a Neftalí, que es el protagonista de mi novela La autosospecha, que tengo por acá, que publicada hace un par de años, de la cual voy a leer algunos fragmentos. Creí que por invisible no sería imputable. Si no me consideran capaz, tampoco atroz. Nunca se termina de perder la inocencia. Es fácil caer en la calle si uno ha vivido siempre en Montevideo y ha resistido el mero sobrevivir. Es preferible suicidarse. Una cifra más en la progresión nacional. La calle no tiene fondo. El pavimento no detiene la caída. No me asusta el frío. Mi hogar ha estado destemplado desde que lo recuerdo. En mi infancia la estufa permanecía calentando durante un rato cuando se prendía. Mi familia temía gastar así como temía vivir. Venía de afuera, de lejos, de unos bordes filosos de la civilización. Estar resfriado era mi estado natural en invierno. Tal vez fuera alérgico, acaso siga siéndolo, pero me fui alejando de pensar con esos nombres que miden la enfermedad. Me he dedicado a desprender uno por uno los nombres que alguna vez se me incrustaron, todos los que logré detectar. Intentando así rescatarme, caí en una trampa desconocida, este medio gelatinoso del marginal, un nuevo nombre. No temía el frío tampoco cuando la vieja me ofreció el altillo con el ventanuco haciéndole juego al viento. 20 años atrás quizá hubiera apreciado la poesía del chijete. El año pasado o el otro, no llevo cuentas, cuando se me ofreció este alojamiento, habría elegido uno de los dormitorios de la planta baja, pero esos permanecían intactos a lo largo de las décadas, tal como las hijas de la vieja los dejaron al casarse y huir del país. Condenarme al altillo me obliga a tener presente mi condición de indeseable. La maldad existe en cada decisión y en las actitudes más ínfimas. Se dirán muchas cosas, ninguna suficientemente cierta. Tenemos un contrato apenas hablado. Ella me deja dormir, usar el retrete y comer las sobras. A cambio de casa y comida, le hago los mandados y desde que despidió a las criadas también le preparo y sirvo la comida, además de limpiar su dormitorio, que ya no abandona más que para entrar al baño en suite. Claro que limpio por arribita y con ella plantada en el medio, princesa momificada. Nadie puede acusarme de robo. ¿Quién sabe lo que la vieja acumula? ¿Quién soy y cómo vine a parar a esta casa? Me quedé para dejar de vivir en la calle y con la ilusión de salvarme. Pero aunque zafé de la extrema aspereza material, acá volví a encontrar el rechazo que como un estigma me ha perseguido toda la vida. No busco justificarme en mi retrato como víctima. Ni siquiera he tenido alguna de esas experiencias espeluznantes que de inmediato conmueven. No soy demasiado bobo ni demasiado bueno, excesivamente talentoso o especialmente desafortunado. Ninguna explicación de mi malestar cuaja.
Las arenas movedizas en que me hundo pertenecen al orden de la inconsistencia. En el inicio fue el miedo, la parálisis, estar perdido en un páramo helado, solo y sin esperanza. Luego apareció la gente y llegó el odio, primero de los padres y luego de los pares, casi como un error de ortografía en repetición real. En mi generación, el odio a los padres fue una institución. Había que detestarlos. Ellos habían fabricado el mundo como una gran mierda a causa de su impunidad y para ejercer la estupidez. La existencia del hijo debía destinarse a cambiar el mundo. Nada menos que eso podía tener algún sentido. Odiar a los progenitores y desear que cambiara el mundo eran las dos caras de un mismo razonamiento valorado y, por tanto, impuesto, inducido por el peso invisible de la institucionalidad, que incluye las luchas en su contra. Fracaso endémico, no respecto de esto o aquello. El esto y el aquello, tan solo vértebras de una serpiente que rodea mi cuello como una soga. Renuncié a la lejana posibilidad de ser esposo, padre, ciudadano respetable, sabiendo que no sería reconocido, pues el reconocimiento es algo destinado a los elegidos. Preferí no funcionar, devenir bolsa de nylon enredada en la copa de un árbol. Por decisión propia no sirvo para nada. Heme aquí, mantenido a flote con las migajas de una recontraparienta inválida y malvada, aunque yo no soy mejor que ella. Y en mi capacidad de flotar hay algo inopinadamente heroico. Creo saber dónde guarda la vieja sus valores. E incluso sospecho que la llave que cuelga entre los pellejos de su cogote no es mero dije. Sería sencillo arrancársela y abrir el mueble donde imagino el tesoro. Pero apenas descubierto el robo, con mi mala estrella, me convertiría en el primer sospechoso. Bueno, como podrán notar o sospechar, Neftalí se regodea en la autorreflexión. En tal sentido, él cubre algunas ideas, o más bien algunas ocurrencias, como la siguiente. La propiedad privada se aplica a los objetos más diversos, incluso a los malestares. En alguna dimensión uno imagina que otorgan poder, y aferrado a ellos uno ha de ser poderoso, pues teniendo el malestar al menos se tiene algo. Nadie lo creerá, pero no me di cuenta de que la vieja no llamó por la noche. Me quedé dormido. No uso reloj, está anocheciendo más temprano, no sé. De mañana esperé hasta que el sol empezara a subir antes de entrar en el cuarto. No golpeé a la puerta. Abrí lentamente, esperando la flecha del rezongo que no llegó. Sus facciones estaban más duras que nunca. La piel reseca parecía desprendida de los huesos, la carne retrocediendo. No salí en busca de un médico, porque estaba seguro de su muerte, aunque ciertamente no la toqué, no le tomé el pulso. Subí al altillo como si ella siguiera acorralándome en esta celda, y permanecí con la mente en blanco, hasta que el sol comenzó a declinar. En cuanto pude reaccionar, llamé a la policía. Vinieron 2 policías, un hombre y una mujer. Les dije lo poco que sabía, omitiendo mis demoras y callando especialmente mis ambigüedades. La mujer policía revolvió los cajones del dormitorio de la vieja hasta encontrar sus documentos de identidad y un listín telefónico. Cotejando apellidos, se comunicó con un sobrino que apareció al rato junto con su hija de unos 20 largos. No conocía a los familiares de la vieja. En toda mi estadía acá no recibió ninguna visita, al igual que yo. Bueno, el presunto heredero de la vieja le da a Neftalí un plazo de 24 horas para dejar la casa. Él no quiere volver a la calle y entonces la cuenta regresiva empieza
y se vuelve en una especie de ruleta rusa. Leo un par de fragmentos y termino. Recién concluyendo el ciclo es posible mirar atrás. No sé qué resultó más insoportable en mi vida, si entregarme al malestar y paladear sus bordes, o los momentos en que inflado de esperanza salí al mundo a pelear para perder una y otra vez, aumentando mi torpeza y la sensación claustrofóbica del desastre como realidad última. Probé por un lado y por el otro, volverme dulce y bueno para merecer, ponerme hosco y salvaje para desafiar. No conseguí ni el respeto ni el miedo. Mero bufón, involuntariamente dispuesto a cargar con el odio que rebasa a los demás. Ahora lo comprendo. Nada peor que necesitar el amor de los otros desesperadamente y darse de guampas contra su ausencia. Nada más atroz que la espera en completa soledad de un reconocimiento que no llega. Pero la soledad no me pesa ahora que el final está a la vista. Temprano empecé a consumir libros. Descubrí cómo transportan a otras realidades, mejores o peores, ajenas. No me pasa igual con un audiovisual. El libro entra en mí como si yo le estuviera destinado. No recuerdo la mayoría de los títulos deglutidos, tan al azar llegaron y se dejaron consumir sin consecuencias. Mi gran drama es la inconsecuencia. Leer me ayudó a razonar la naturaleza de las palabras. Algunas palabras quedaban prendidas de mí cual garrapatas. Otras permanecían en mi cabeza amables y graciosas. Podía yo tomarlas como al aire para dejarlas salir en ocasiones propicias. Todavía sucede que algunos vocablos quedan repiqueteándome durante horas, incluso días, yéndose para volver y así, siempre inmotivada e inconsecuentemente. El segundo mote que recibí después de bobo fue poeta. Bueno, acá termina lo que voy a leer. No es el final del libro, que no llegamos ni a la mitad de la autosospecha, pero por acá queda. Hola, me llamo Fabián. Gracias, Ana, por invitarme y gracias a ustedes por venir a escuchar y a conversar posteriormente. Cuando Ana me invitó a esto, me dijo vamos a hablar de personajes como si estuvieran vivos y no con un discurso como explicativo de ese personaje, sino más bien como poniéndolo ahí en la escena misma de la cosa. Y yo entendí bastante como al pie de la letra eso. Y lo que me ocurrió fue que me puse a mirar las cosas que yo ya tengo escritas y terminadas y no pude como recortar ningún personaje y sacarlo de ese lugar en el que ya se anda moviendo. Me parece que un poco ajeno a mí ya. Entonces no pude volver a usurpar ese universo sagrado y lo tuve que dejar ahí quieto. Entonces escribí algo nuevo que está asociado a una novela que voy a terminar no sé cuándo, creo que en mucho tiempo, pero este es un personaje de esa novela nueva y cuando terminé de escribir esto, que voy a leer ahora, son 2 carillas, cerré el archivo, fui a las noticias y habían atrapado a Sebastián Marcet. Digo esto porque fue como un momento de esos de sincronicidades extrañas. Terminé de escribir esto y vi la noticia de que atraparon a Marcet, o se dejó atrapar, no sé bien cómo fue. David se llama. Mandaron a David a cubrir la noticia como hacían cada vez que sucedía algo que nadie más quería cubrir. Los periodistas de planta, ya consagrados hacía tiempo, tenían el privilegio de elegir, y los pasantes, entre los que se contaba David, se quedaban con los descartes. Para recibirse en la carrera de periodismo había que sacrificarse y convertir cualquier evento de la realidad
desde el más inocuo hasta el más repugnante, en noticia, con titular, copete y cuerpo de texto, con un número designado de caracteres con espacios y, de ser posible, con mucho amarillismo espectacular. Fotos y filmaciones no podían faltar. En el sitio web los contabilizadores automáticos informaban que las imágenes fijas o móviles obtenían el triple o más de visitas que las noticias escritas. Llegó al lugar a las 7 de la mañana, junto a un camarógrafo que al abrir los ojos cada vez que amanecía en su cama, boca arriba, solo deseaba seguir durmiendo. La policía gestionaba el espacio, circunscribiendo el área con conos naranjas y cintas de nylon amarillas. La gente se había arremolinado en semicírculo, haciendo corro, como cada vez que suceden estas cosas. El morbo no tiene fecha de caducidad. A lo lejos, la sirena de la ambulancia abría un tajo en el relativo silencio de la mañana. De seguro ya no había nada que hacer, y la medicina haría su entrada triunfal únicamente para constatar lesiones y declarar la muerte, como si la muerte tuviera que ser declarada, como si no se volviera pálidamente evidente, rojamente evidente, fríamente evidente, vanamente evidente. Todo es vanidad. David se preguntaba por qué nadie había querido ocuparse de este evento, de convertir este suceso en una historia. Uno de los polémicos artículos dentro de la nueva ley de medios, impulsada por el gobierno, era vehemente y no daba lugar a segundas interpretaciones. Hay que comunicar el suicidio por los medios masivos. Si bien desde el punto de vista académico existían muchas voces que estimulaban a hablar sobre el asunto en los medios de comunicación, siempre cuidando las maneras y preservando el decoro, dentro de los medios mismos aún no habían aceptado esa apertura, ese aparente cambio de sensibilidad. ¿Cómo informar sobre eso? ¿Qué tipo de noticia podía darse en torno a un acontecimiento como ese? David tenía que intentar una escritura informativa, neutra, según le dijeron, distante, como le aconsejaron, y le parecía que nada bueno podía salir de esas prerrogativas. Para colmo de males, hay una serie de frases hechas que siempre le proponían emplear, sobre todo los colegas, pero a David no le disgustaba la sintaxis, y no parecía llevarse muy bien con las frases hechas, por lo que escribir una noticia se convertía en un calvario. No quería emplear la preposición tras, que se había impuesto sin discusiones. El hombre saltó por la ventana tras haber sufrido depresión durante años. No, le sonaba muy mal, y mucho menos quería acudir a la manía condicional, como si los hechos que sucedieron en la realidad fueran a suceder otra vez en la noticia, solo si ciertas condiciones no dichas le sirvieran de marco de realización. El hombre habría saltado por la ventana tras haber sufrido años de depresión por años. Ni que hablar de la tosudez de los periodistas por acoplarse a un léxico policial. El masculino de 55 años habría saltado por la ventana tras haber sufrido depresión durante años. La frase imaginaria se volvía cada vez peor, y sin embargo, podía imaginar que sus colegas y que el editor en jefe le decían que sí con la cabeza, que ahora sí sus palabras se iban moldeando a la manera en que se escribían ahora las noticias. Mientras pensaba en su propio cuerpo inclinado sobre el teclado, sufriendo el azote de los fantasmas que se cernían sobre él, buscando las palabras adecuadas y luchando contra las imposiciones, la policía hacía su peritaje en la zona del incidente y terminaba por darle identidad al cuerpo caído en la vereda. Era Tony Montañez, el líder narco de la ciudad que hacía meses estaba requerido por la justicia. Esta información de último momento no había llegado a la redacción cuando enviaron a David a cubrir esta noticia. En ese momento, 2 horas atrás, era solo un suicidio. Ahora la cosa se ponía interesante, y David olía en el aire el aroma de aprobación de su carrera, de la noticia que le daría fin a su calidad de estudiante y le abriría las puertas a una de las profesiones más antiguas del mundo.
Hola, ¿cómo andan? Yo quiero hacer una cosa, si Ana me lo permite, que es agradecerle a Pablo otra vez por el afiche, que quedó muy bueno. Que está medio como Nosferatu allá. Además que creo que es una de sus películas favoritas. Y después, cuando Ana me hizo la invitación, al principio yo quedé súper embalado porque sí, voy a hablar de Funes el Memorioso, que me encanta como personaje, y pim pum pam, pero dice, no, de los tuyos. Y ahí se me complicó porque no tengo ningún personaje. Entonces, ya había empezado a escribir alguna cosa que sigue en la secuencia de las dos pequeñas novelas que había hecho. Entonces dije, bueno, a ver, algo por ahí. Y salió esto, ¿no? Yo qué sé. Son dos textos, no sé, de un personaje que se llama Temístocles Camejo, algunos pueden conocerlo, es un tipo medio despreciable en algunos aspectos y en otros es muy tierno, yo qué sé. Y él escribió el prólogo, yo lo conocí poco, la verdad. Él escribió el prólogo de uno de los libritos, después fue el personaje central del otro. Pero no solamente hizo eso, escribió en una revista, en un diario argentino que se llama El Cable, escribió una nota que se llama una nota sobre la amistad, sobre la relación entre los argentinos y los uruguayos. Y después yo le plagié a él una cosa que volvió a escribir en El Cable y entonces me pareció que estaba bueno decirlo y voy a leer en parte eso que yo le plagié en ese diario que además se anda por acá, ¿no? Anda en La Ronda, en Santa Catarina, en Cinemateca, en algunos lados, y ahí ha dejado algunas de sus palabras. Pero voy a hablar del editor, de lo que el editor de Temístocles Camejo, de las últimas clases que este tipo publicó, ha escrito sobre Temístocles. Entonces dice, me llamo Carlos J. Pombo, llevo un tiempo siendo el editor de Temístocles Camejo, un trabajo que ejecuto con el mayor afecto y el mayor profesionalismo que puedo ofrecer. Pero a decir verdad, mi trabajo no cuadra del todo con lo que hace un editor, porque yo mismo no soy del campo de la edición y además, mezclar en este campo, como en muchos otros, amistad con trabajo no es una combinación necesariamente apropiada para conseguir buenos resultados. No obstante, las cosas que hicimos juntos con Temístocles, incluyendo algunas charlas que dimos por ahí, solo nos reportaron felicidad y algún enemigo buscado, más íntimo que público. El trabajo colectivo que desarrollamos ha dado lugar a una serie de productos librescos con suerte disímil, frutos, diría, de un paciente cultivo pedagógico enteramente atribuible a la enseñanza impartida por Temístocles Camejo a lo largo de su carrera. Para quien no lo conoce, es profesor universitario de Temístocles Camejo. Algunos de esos frutos aún no han visto la luz y dudo mucho de que la vean, porque Temístocles dejó expresamente escrito que nada que él no pudiera corregir de forma exhaustiva podía ser publicado sin su consentimiento. Yo, sin embargo, me reservo la interpretación del sentido del sintagma de forma exhaustiva, y como consecuencia de esa reserva, mostraré aquí algunos de esos productos, otros más esporádicos en el pensamiento de Temístocles, pero que juzgo relevantes, también aparecerán en esta ocasión como muestra de mi amistad hacia él y como homenaje a alguien que dedicó su vida a la profesión docente, es decir, básicamente a profesar un saber y una vocación, a desparramar una fe en la palabra. Gracias. Ahí va. Gracias. Temístocles Camejo dejó textos preparatorios de clases, algunos de ellos con la anotación versión, entre comillas, definitiva. Una decena de artículos sobre los temas de su interés, Saer en primer lugar, luego Onetti, cada vez menos Piglia, y una atracción creciente por la obra de Martín Bentancor. Y un extenso ensayo sobre la relación de los dos argentinos y el autor del Pozo. Sin embargo, como estos textos deben pasar por una revisión crítica antes de ser publicados, no serán dados a la lectura en estas páginas. Tal vez pueda hacer algún tipo de referencia a ellos, algo más bien vago que comprenda las ideas que Temístocles Camejo estaba desarrollando. Con todo,
En este punto me voy a atener rigurosamente a las palabras de Temístocles. En varias conversaciones que tuvimos con Temístocles, cuando nos reuníamos por sus libros o porque teníamos ganas de juntarnos a tomar algún vino que un amigo en común le había traído de un viaje al extranjero, hablamos sobre sus clases, sobre el modo en que presentaba y ponía incómodos a sus estudiantes con preguntas que eran literariamente personales, porque relacionaban la vida de cualquiera de ellos con lo que se narraba en alguna novela o en algún cuento o lo que se decía en algún poema. Ese estilo pedagógico, si se puede llamar así, venía, según Temístocles, del mismísimo Sócrates, solo que él lo había actualizado en los tiempos de Ogaño, decía con claro convencimiento de lo que hacía y con la pericia que acompañaba a ese hacer. Era buen orador, incluso en esas conversaciones íntimas, y sus clases no estaban exentas de consideraciones sobre la retórica clásica, de la que se nutría silenciosamente para realizar sus análisis y para conseguir cierta elocuencia expositiva en el aula con el objetivo de querer convencer a los estudiantes de que dejaran de leer lo que estuvieran leyendo y se pusieran a leer los autores que trataban en clase. Insistía una y otra vez con Saer, sobre todo con Glosa y Nadie Nada Nunca. Decía que eran los máximos libros escritos en español de la segunda mitad del siglo XX y que si lo apuraban mucho, eran los máximos libros de la segunda mitad del siglo XX y punto. En una de esas conversaciones que tanto disfrutábamos y procurábamos, Temístocles me confesó que él pensaba sus clases como si fueran el despliegue de un poema. No un diálogo, no una explicación, mucho menos una exposición, sino un poema. Al principio esa idea me pareció demasiado exótica, extravagante incluso, sobre todo si uno piensa en las perspectivas didácticas que conocemos y que en la universidad han empezado a campear como estúpidos criterios que quieren implementar profesores que ni siquiera se hacen preguntas en las clases que dictan, profesores que no se vinculan con sus estudiantes a partir de preguntas verdaderas, cuyas respuestas no estén en algún paper que el profesor leyó previamente para dar la clase o para alguna investigación propia ya realizada, donde confirma las hipótesis que alguna vez se planteó. Sin embargo, luego de pensarlo detenidamente, me di cuenta de que Temístocles me estaba diciendo algo que contenía una cierta verdad profunda, porque capté hasta qué punto su posición y su postura eran una forma de confrontación con los discursos universitarios sobre la propia enseñanza académica. Alguien que gusta como Temístocles gustaba de Saer no puede sino pensar las clases como un discurso poético. Al respecto, citaba todo el tiempo el arte de narrar y repetía hasta el cansancio el comienzo de Nadie Nada Nunca como una forma de empezar a hablar sobre los temas que trataba en sus cursos. Y la novela esa empieza diciendo, no hay al principio nada. Hasta acá las palabras del editor sobre Temístocles Camejo. Pero resulta que Temístocles llevaba un diario también y la última entrada de ese diario, que no está fechada, tiene un título que dice Una clase sobre el deseo delirante. No sé. Y tiene como un título, y el título dice Ocio, ocioso, occiso, occipital, ociosidad, occidente. Así estaba encabezada. Y entonces empieza lo que escribe en el diario diciendo, el deseo no se dice, se escribe, y yo quisiera escribir la historia de ese deseo. Así arranca la entrada del diario. Y después hay dos preguntas más que el tipo se hace. Dice, ¿dónde se escribe el deseo? ¿En qué superficie? Y arranca, dice, el mundo está lleno de letras, de tipografías, como si no fuera suficiente. Esto es Temístocles, ¿no? No es el editor. Como si no fuera suficiente con las formas de los objetos que nos rodean y de aquellos otros que concebimos en nuestra imaginación. En aquellas formas de la escritura reconozco mi condena, las runas directas y oblicuas de mi ansiedad. Escribo una frase que me parece buena y en el acto me interrogo sobre su grafía, sobre su dibujo históricamente estandarizado. Por un momento vuelvo a la escuela, al esforzado aprendizaje de la escritura, de la ortografía española. Evoco los innumerables dictados con los que la maestra nos inoculaba su fe en la alfabetización, provista, gratuita pero obligatoriamente por el Estado. Entonces me doy cuenta de que no puedo avanzar, de que proseguir con el texto me es imposible.
Son más los detenimientos que me fijan en el espacio en blanco entre dos palabras, en las siluetas delicadas o en las angulosas contorsiones de las letras, que la fluidez de un pensamiento que no encuentra su calzado. Selecciono todo lo escrito y cambio la fuente. Pruebo con un tipo, después con otro y enseguida con un tercero. No quedo conforme. Lo que me da uno, el otro me lo quita. No sé cómo sustraerme a los efectos corporales y anímicos de la tipografía. Quiero claudicar, pero una parte de mí no solo me pide que siga, que continúe con el despliegue de las ideas, sino que además y sobre todo goza con la duda, con las oscilaciones y las vacilaciones insomnes. ¿Qué puedo hacer para batallar contra esta obsesión? ¿De qué manera puedo ponerme a escribir sin ser permanentemente interrumpido y hasta interdicto, diría, por las formas de las letras? En lo más íntimo de mis emociones y mis pensamientos, creo que la solución está en adoptar una actitud de indiferencia total hacia las tipografías que más me gustan, pero justamente por ello, porque son las que más me gustan, las que me producen más placer, no puedo llegar a ejecutar esa indiferencia, o al menos a ejecutarla con disciplina y conciencia de lo que está en juego para mí. Una de las consecuencias más desagradables que tiene esta obsesión es que me obliga a tratar la escritura por fuera de cualquier relación posible con la confección estilística de las ideas, ¿sí? Con cualquier modo específico de trabajo, con la materia verbal que da el tono de lo que quiero decir. No importan la semántica, la sintaxis, el ritmo ni la musicalidad de las frases. Solo ocupan el primer plano el dibujo de las letras y a lo sumo, con suerte, el alma de su grafía. Ahora mismo, mientras escribo esto, me voy deteniendo para probar cómo se ve lo escrito con una fuente o con otra, cómo me resulta visualmente más fácil discurrir, desarrollar esta idea tóxica que, huelga decirlo, me agobia desde hace mucho tiempo, probablemente desde que empecé a escribir a mano y sobre todo a mezclar imprenta con cursiva. De manera que si la miro desde este ángulo, la cosa viene de lejos, de muy lejos, y no ha hecho más que crecer, que profundizarse, que plegarse y enredarse de múltiples maneras, con algunos intervalos de paz, de moderación, que me han permitido escribir algunos libros, sin caer en el pozo indescifrable de la fascinación por las formas de las palabras, que no es, lamentablemente, como quisiera, la fascinación por el significante, aunque también debo decirlo, pueda prestarle más atención a este por el efecto del detenimiento o la fijación. Observo a un profesor escribir en el pizarrón las ideas generales planteadas en la clase de hoy por la mañana. Me gusta su letra, me dan ganas de imitarla, pero sé que si emprendo su imitación me perderé en un modo de decir que no es el mío. No obstante, disfruto del momento en que la tiza blanca va dejando sus huellas en un alfabeto conocido, dentro de las que se destacan, en mi visión, las flechas que marcan las direcciones de las relaciones entre los conceptos trabajados. En el pizarrón están escritas 2 puntos: exégesis, hermenéutica, inconsciente, sujeto, la lengua, lapsus. Las 2 primeras palabras aparecen unidas entre sí por una flecha un poco tenue. Las 2 siguientes se vinculan a través de una flecha raspada varias veces como reafirmación del vínculo que las conecta y la necesidad de pensar las cosas a partir de los efectos que este vínculo produce. Efectos que vemos en el discurso como intromisiones verticales en la horizontalidad de las secuencias de las palabras. Las últimas 2 aparecen articuladas entre sí por una línea roja que da una vuelta para llegar, después de 2 bifurcaciones conceptuales para cada una, hasta inconsciente y sujeto. Ha quedado definida una especie de cableado por el que transcurre la electricidad de la teoría que el profesor está desarrollando ante nosotros, una teoría que cuestiona la composición disciplinar de la lingüística y a la vez la oxigena. Sobre el borde inferior del pizarrón, muy cerca de la pared en la que éste ha sido empotrado alguna vez, 3 palabras más parecen sustentar oficiosamente las articulaciones de aquellas 6, y lo hacen como si de ello dependiera toda la construcción conceptual que se desplegará a lo largo del curso con una frecuencia de 2 días por semana. Así, capturado por el trazo firme y el polvillo que va quedando, imperceptiblemente como pequeñísimas partículas en el aire, paréntesis, no hay al principio nada. Nada, el río liso, dorado, sin una sola arruga y detrás baja, polvorienta, en pleno sol,
su barranca cayendo suave, medio comida por el agua, la isla. Cierra el paréntesis. No puedo seguir apropiadamente lo que el profesor está diciendo, porque cada vez que hace una pausa o golpea una pronunciación con un acento o un énfasis, aprovecho para examinar con profundidad las líneas que por un momento estuvieron a punto de destexturizarse. Me doy cuenta de que este es el problema. Si las letras no tuvieran textura, no sería yo rehén de las grafías. Si esas texturas no dijeran algo, me resultaría más sencillo librarme de esta obsesión con la que cargo desde niño, porque ahí está mi madre, enarcada sobre una libreta de 15 centímetros por 10, escribiendo la lista de cosas que en breve irá a buscar al almacén del barrio, propiedad de un gallego que nos fiaba cuando no teníamos plata contante y sonante para pagarle lo que le comprábamos. Por interposita persona, me llegó la información de que el gallego murió a los 84 años en la más completa soledad, sin esposa, sin hijos, sin nietos. Se había peleado con todos unos años antes, cuando aún tenía cierta claridad mental que no mucho después comenzó a perder rápidamente. La lista del almacén que mi madre administraba con esmero y cuidado guardaba esa caligrafía que todavía hoy recuerdo con amor, porque en ella encontré el signo de una sublevación que nunca pudo ir más allá de lo que aquellas hojas con renglones permitían conjeturar. Mi madre, que no había podido ir al liceo por la decisión autoritaria de su hermana mayor, trascendía la educación formal en esas letras que trazaba con pulcritud para el que las leyera, especulo, supiera que provenían de una frustración no del todo superada, pero a la que, a la vez, perforaba gracias a la escritura que fue capaz de cultivar en la escuela que le enseñó a leer y a escribir. Hasta ahí. Gracias. Bueno, me toca cerrar la ronda con estos y estas compañeras tan buenos y buenas. Bueno, ya dijo Ana que vengo de Buenos Aires. Agradezco a Ana por la invitación y a Montevideo por recibirme y a mis compañeros de mesa también. Yo voy a leer el comienzo de una novela que empecé a escribir hace muchos años y quedó en 2023 frenada. Y bueno, esto es una oportunidad también compartir con ustedes de retomarla. Hay dos personajes centrales en la novela y este es una de ellas, ¿no? Bueno, sin anteojos va a ser un poco difícil, no sé, me olvidé de lo principal. 1. El relato ambiguo del adiós. Había tenido un amor, pero hasta eso había perdido. Un amor intenso que comenzó indomesticable, pero se había ido rindiendo ante la vehemencia del estío persistente, de la degradación de la vida cotidiana tal como la conocíamos. Un amor que había decretado su final. Pero su decisión, lo pensó mucho después, era anterior a ese límite, a ese pozo que dejaba atrás. El dolor la empujó, es cierto, como el viento liviano que suspira las hojas secas y las arroja al río. Le dio el envión final o algo así. Marchitos sus afectos como las hojas, invirtió el impulso que le quedaba en desplazarse, convertir el dolor en otra cosa, transmutarlo, en convertir el espacio en otro tiempo. A veces en la oscuridad de la noche, mientras dormía en su habitación, le llegaban retazos de la voz de ese amor perdido. Se despertaba confundida. Estaba sola en la cama desordenada. Había sido un rebote, una resonancia como campanada sorda. Eso es lo que se decía para ahogar el vacío que esa palabra suelta e ininteligible le dejaba durante la vigilia. Ocurrió los primeros meses de la mudanza. Después mermó hasta desaparecer. Un duelo hecho de silencios, de borramientos. Esa ella soy yo. Pueblo Laguna Yuptun fue la estación de llegada de un largo camino, el de la vida larga o alargada, que alcanzaba un oasis o quería modelarlo. Las lagunas encadenadas habían nacido juntas en el período cuaternario, no lo sé. Yo parecía haber quedado encadenada a ellas.
Si hubo una certeza profunda disfrazada de duda, fue ese segmento experiencial que había ido de la infancia hasta los 20 años. Las mañanas chapoteando en las orillas palustres, marrones de arcilla, navegadas por larvas y renacuajos, cantadas por pájaros y ranas persistentes como un instinto. Una cantera de felicidad. Amasar ese barro, cocinar tortas imaginarias, decorarlas con los frutos coloridos de las siempre vivas, y las hojas de las acacias, y sazonarlos con los gritos de las madres de casa a casa, unificadas por el afirmado polvoriento, apenas conservado por los riegos municipales de madrugada. Los sonidos de esa dicha componían la sinfonía al reunir voces de distintas edades, trinos de pájaros, autos que pasaban por la avenida asfaltada, el soplido relajante del viento entre los álamos plateados. La sinfonía a veces tenía interferencias de otra música. Las baladas que sonaban en los viejos tocadiscos del barrio, que los niños cantaban sobre la reproducción, en afinaciones divergentes pero entusiastas. La alegría de las siestas en el parque de la casa, arbolado, al acecho de moscas, hormigas y abejas, recostada en una colchoneta. Todo eso recuerdo. Nos mojábamos los pies, nadábamos, remábamos en bote, hasta tragábamos ese líquido marrón involuntariamente. Era una comunión, un encuentro entre el agua, la tierra y nosotros, hasta que se fue perdiendo. Me fui perdiendo, me fui. Y cuando regresé, todo había cambiado. Ahora volví a volver. Ahora los atardeceres duelen un poco porque tienen gusto a otra cosa. Ahora las baladas se meten en los fuelles de los pulmones y salen lloradas. Ahora se gritan otras canciones. Ahora no cantamos con el agua y la tierra. Ellas no quieren cantarnos. Nos perdimos. Shuptun en lengua Gunung Ayayuch, del pueblo Gunung Akuna, invisibilizado por la historia nacional en los engañosos gentilicios querandíes, pampas azuleros o tehuelches septentrionales, significa eco. 2. Agarré la colita de un sueño, anoté una palabra que me dieron en un lenguaje desconocido y tengo material para un cuento, tal vez una novela. Le había escrito a Lorenzo ese día en un mensaje que tardó en responder con pereza. El sueño tenía efluvios de visión, o más bien de ensueño, de duermevela. Pasadas unas horas, cuando accedí a un nivel más claro de conciencia, recordé, o traduje, que los suhuequis se habían manifestado como mariposas que aletean en la cabeza de los elegidos. Gracias. Su misión es atrapar a una persona y retenerla para siempre en una tierra. ¿Para qué? Eso tendría que descubrirlo. Suhuequis, repetían las mariposas anaranjadas y azul eléctrico en mis oídos, frente a mis ojos. Eran tantas que casi no podía ver. Sin embargo, producto de la cercanía del enjambre, el olfato y el oído se habían acusado. Un ensamble de sándalo, jazmín y petricor, y un aleteo parecido a un arpegio muy tenue comandaba el resto de los sentidos. No fue fácil despertar. Esa sensación de bienestar conspiraba para mantenerme allí como cuando estamos en el camino de la muerte, pero no es el momento y la luz plomiza nos atrae, aunque otra fuerza más poderosa nos devuelve a la vida, nos deposita intactos en el ring. Luego entendí que los suhuequis me habían dado un plazo y me propuse preparar mi tiempo para eso. Tenía que esperar a que el sueño anclara en algún lugar, porque hasta ese momento era solo tiempo, polvo de tiempo. Por eso, meses más tarde, decidí viajar sola, acaso porque Lorenzo no se sentía parte de mi historia, aunque de eso me di cuenta después. Al principio traté de buscar información. La palabra del sueño no aparecía, pero encontré una fonética similar en una publicidad sobre turismo o aventura en África. Suhuequi, your own time to heal. Una joven mujer española
Elida Sierra, había descubierto en Arusha, Tanzania, cuna de la humanidad, una nueva vida. Allí se había dirigido hacia unas vacaciones diferentes y se quedó a organizar safaris fotográficos para turistas. Volvió a Andalucía para liquidar literalmente su existencia allí y no retornó jamás. En Arusha se habla suajili y predomina el tronco lingüístico bantú. Huelga aclarar que ignoro el significado de la palabra y la causa de su elección como nombre de la empresa. Suweki también apareció en la búsqueda asociada a la palabra anillo y a una bebida del pueblo rarámuri o tarahumara de México que había fascinado a Antonin Artaud. El suwiki es una bebida que los rarámuri comparten colectivamente y está relacionada con el trabajo comunitario y la ayuda mutua. La regeneración y el círculo, lo que vuelve, pensé. 3. Sentí la necesidad irreprimible de regresar a Pueblo Laguna Yuctún como parte de ese proceso iniciado en la visión onírica. Allí habían quedado mis primeros sueños, mis tardes de siesta libres para leer a Verne, Las Brontë y Stevenson en el verano, bajo las acacias. Los primeros modelados con el barro arcilloso de la laguna que se deshacían fácilmente, el horno amateur en el galpón del fondo. Había permanecido encapsulada una parte de mi vida, la única que valía la pena. El pueblo había crecido en proporciones monstruosas hacia una sola orilla de la laguna. La otra, en espejo, guardaba el monte y sus historias, su sigilo y los susurros nocturnos. Poco quedaba de lo que había sido 35 años atrás. Cuando bajé del charter me interné en la calle principal, sin rumbo fijo. Sonaba en mi cabeza el final de The Count of Tuscany, majestuosa y melancólica, sin necesidad de escucharla reproducida en el celular. Era como descender de la nave nodriza sobre las ruinas de la tierra. Me senté en un bar a comer alguna minuta. Solo traía conmigo un bolso de mano, además de la mochila de cuero. El tiempo parecía suspendido en partículas de polvo y luz. Le pregunté a la mesera si el Hotel Laguna seguía existiendo. Nunca tuvo página web ni redes sociales. Y me dijo que sí, pero que había cambiado de dueños. Cuando terminé de almorzar, le escribí un par de mensajes a Lorenzo. Tardó unas horas en responder. En ese intervalo yo había atravesado el bosque y me había recostado sobre las raíces de mi eucaliptus favorito, ese donde jugábamos a dramatizar películas de terror cuando éramos chicos. Él sí seguía ahí, hablándome a través de sus ramas y su aroma, de sus cortezas plagadas de insectos diminutos. Me dejé llevar por la brisa fresca y festiva que me alcanzaba desde la laguna, a la que todavía no había llegado a ver. Fue en ese momento cuando las mariposas me ensordecieron con sus aleteos casi violentos, de tan rápidos. Cientos de ellas, anaranjadas y azules, emergieron desde el pasto, me cubrieron el cuerpo primero y me elevaron levemente después a centímetros del suelo. Me soltaron en un lapso que ahora me sería imposible determinar, pero ya era otra. Entendí que debía quedarme, que había llegado para quedarme, que no me movería de allí nunca más. Entonces ellas me agradecieron por mi aceptación del imperativo. Lo hicieron con un aleteo como una danza, suave como esa brisa fresca que me había recibido, leve como eran los suwekis de mi sueño. Lo primero que comprendí es que Lorenzo estaba muy lejos. Había quedado del otro lado. Después de esa certeza corrí hacia el paisaje acuático donde había crecido. Qué tema esto, ¿no? Hasta los 20 años. Gracias. Ese espejo marrón con reverberaciones epifánicas a veces, otras siniestras. Corrí hasta mojarme las zapatillas y abrazar a la laguna desde la orilla luminosa y conversadora y reverenciar a la otra, oscura y silenciosa. Una vez que me bañé en esas aguas, que chapoteé en ese nuevo bautismo, todo alcanzó claridad. Debía buscar un alojamiento temporal y lo hice. Debía terminar mis asuntos laborales e inmobiliarios en Buenos Aires y en pocos meses los resolví.
Debía cerrar una relación que se había ido desmoronando los últimos años y la terminé de matar por asfixia con una almohada. No hubo violencia física. Ningún animal resultó dañado durante la filmación, porque el daño y sus efectos colaterales ya estaban en sangre. Conseguí comprar con la venta de mi casa en Buenos Aires la que había sido mi vivienda de infancia y adolescencia, casi frente a la laguna. Con lo poco que sobró, pude hacer algunas refacciones. Se había construido de una manera muy precaria hacía 60 años y no contaba con algunas mínimas comodidades de las que no pensaba privarme. Incluso conseguí en una tienda de antigüedades de una localidad cercana algunos objetos que habían pertenecido a mi familia, ya extinta. El Winco de papá, un jarrón potiche de cerámica del siglo XIX de mamá, un pastillero con filigranas de la misma época de origen alemán, con monturas de metal dorado que mostraba a una pareja bailando sobre un paisaje cargado de flores y arbustos, una estufa verde enlosada a querosén, la horrible cama rebatible con cortina floreada de la tía Petty y uno de los cuerpos del placar de madera terciada que habían fletado desde Buenos Aires hacía 40 años, pero que nunca había llegado a Laguna Shuptun. No era difícil reconocerlos. Yo escribía por muescas o pintura en tinta china mis iniciales en todos los objetos de la casa, imprimiendo en ellos una pertenencia mentirosa, ya que no era su dueña. Lo extraño fue encontrarlos a todos en ese montepío en medio de la pampa. ¿Alguien de la familia los había vendido juntos? ¿Alguien se había deshecho de ellos cuando la casa quedó abandonada 10 años a merced del vandalismo pueblerino? Parecía que me estaban esperando y fui a buscarlos. Lo que también ocurrió esos primeros tiempos es que mi relación con el mundo sensible comenzó a cambiar. Después del bautismo de los Uwekis pasaba las noches con insomnio y me sobresaltaba por cualquier motivo. Una vez que logré ofrecer el taller de modelado en cerámica para completar los ingresos jubilatorios y diseñar una vida más lenta de la que llevaba en la ciudad, me dediqué a programar mi cuerpo para el ejercicio y las largas caminatas. Debía desintoxicarme no solo del mal amor, sino de la mala alimentación y de los afectos venenosos. Salía a correr y caminar 2 horas diarias. Así me cruzaba con distintas personas en situaciones de entrenamiento físico que me empezaron a saludar con simpatía. La antisocial se ablandaba, cedía el escudo. Fue en ese momento de relajación emocional cuando la agudeza perceptiva se transformó en condena. Los miré a través de los anteojos negros y supe que se estrellarían en una esquina cercana. Venían a toda velocidad en la Hilux con los ojos alucinados, como solo puede ocurrir después de romper las reglas a lo grande. Hasta ese momento nunca me había pasado. Sucedía nada más cuando alguien en particular me daba la mano o me tocaba para saludarme. Entonces mi voz interna me decía 23 o 3 meses, 2 días. Era infalible, muchas veces ni me enteraba, otras la noticia me llegaba por conocidos en común o mucho tiempo después. La razón por la cual ese saber intuitivo era selectivo no la supe nunca. Al principio, al romper la adolescencia, la angustia me destrozó. Esa información que solo a mí, ¿sí?, me era revelada, me condicionaba en las relaciones humanas. Empecé a desechar las que se terminarían en años o meses. Aceptaba las que no serían decapitadas por las muertes cercanas. Como a todos los condenados a la soledad, me llegó la aceptación de ese lugar en el mundo. Y cuando había generado anticuerpos, la Hilux dobló la esquina. Terrible momento porque no pude advertirles nada. Entendí que los Suwekis habían modificado mi relación con el universo, o al menos con el de Laguna Shuptun. Así que cuando llegaban a mi cabeza esas imágenes ya inexorables, las espantaba con un mantra personal. Nada que yo hiciera modificaría lo que se me presentaba. Parecían errores en una cinta que se había plegado y me mostraba fragmentos de tiempo futuro y luego me depositaba en el que yo creía el presente. Tampoco quería quejarme de esta duplicación de la condena, porque así descubrí también que no era la única convocada por los Uwekis en Laguna Shuptun y en el planeta entero.
Bueno, arrancamos. Si alguien quiere la palabra, la pide. Y si no, arranco yo, que tengo algo para preguntar, digamos. O para preguntarnos. David, el personaje de Fabián, parece como muy identificado con el narcotraficante suicida, ¿no? O al menos a mí me dio esa impresión. Me pregunto si va a terminar como narcotraficante, como suicida o como qué. No tiene por qué contestarlo Fabián, lo puede contestar cualquiera de los presentes, por ejemplo. No sé, está bueno que me lo digas porque yo no lo tengo muy claro. Eh, y además cuando David va a cubrir esa noticia, no sabe que el que se suicidó es un narcotraficante y entonces todo está sucediendo en ese momento, la revelación, su visión en primera instancia es como utilitaria, ¿no? Ahora sí tengo la noticia para recibirme, pero seguramente eso vaya a devenir en otra cosa. Puede ser como más lanzarse a ese encuentro y no solo utilizarlo para un fin primario como el que supuso al principio. Eh, Así que me gusta que digas eso. Sí. Y, cuando yo escuché lo que leíste vos, pensé enseguida en esta expresión de persona en situación de calle, porque no sé por qué la tomo como parte de esta cuestión como de eufemismos permanentes que hay en el habla bien pensante, y es como alguien vive en la calle, no está en situación de calle, porque la situación da como una promesa de que en algún momento podría tener, no sé, le surge una herencia de pronto y ya no está, y no va a pasar. Entonces me encanta que hayas traído como todo este azar donde por una cuestión media como, si entendí bien, como por casi por eso, por cuestiones contingentes, vive un tiempo en una casa, pero enseguida viene la ley y lo busca, la busca eh, despedir otra vez. ¿Y cómo trabajaste eso? ¿Cómo empezó la idea, por ejemplo? Ah, y lo otro que me gustó es que es como lectora la persona. Y eso lo he visto pila, como gente en situación de calle leyendo. Capaz que más que yo, que soy profesor de literatura. Sí. Neftalí, sí. Yo pensaba que era un varón. Es un Yo no varón. sabía. Ah, Es está. un varón. No, perfecto. Sí, es un varón. Es un nombre, viste, que es Sí, neutro. me parece como René a mí. Como Claro, que puede claro. funcionar. No, yo me acordaba por Neruda, entonces por eso lo relacioné con un varón. Claro. No, si querés contestarle a él, pero agrego algo más que a mí lo primero que, así como a él le vino esa idea, Sí. a mí me vino la idea del personaje literario, uno de los más importantes de toda la historia de la literatura en español, que es el pícaro, ¿no? El pícaro de la novela picaresca. Se la va rebuscando. Exacto. No, cuestión de técnica. Hablen con micrófono porque está quedando grabado, si no, Sí. no queda. Está. Bueno, la verdad es pedestre. Me mudé al centro y un día andaba media bajoneada y abrí la persiana y vi un tipo durmiendo enfrente. Y dije, esto, soy re feliz. No sé, empecé a tomar como otra relación con la gente que vive en la calle porque son vecinos con los que tenés que tener cuidado de no tropezar, por ejemplo, cosa que es terrible, pero es súper dramático también. Caminar por la calle, nomás en Montevideo hoy en día, y en ciertas zonas es un drama, ¿no? Podés hacerle daño a alguien sin querer, porque de repente no ves a la gente que está ahí, es muy impresionante eso. Y bueno, y lo del que sea una persona culta, sí, ese es un fantasma de la clase media, ¿no? Estamos a nada de caer en lo que es el fantasma de lo peor socialmente, ¿no? Pero además realmente ves un montón de gente leyendo. Capaz que veo más gente tirada en esos colchones o en lo que sea en la calle leyendo que en muchos otros medios, ¿no? No sé si lo han observado, pero es muy fuerte eso. Es fuerte.
Santi, ¿temiste que el escamejo murió? No sé, tenés una voz que sos medio periodista ahí. David, es una cosa para David. Es un personaje. Yo porque Es no un lo personaje, sí, sí, sí. Sí, cuando vos le pusiste personaje pensé que te referías a nosotros cuatro, tipo, ¿qué personajes que son estos? O sea, hay personajes y personajes. claro. Sí, sí, murió. Murió. ¿Podés contar un poco quién era para los legos? Porque Es que no se sabe mucho de él, ¿no? Era un profesor que daba clases y publicaron sus clases. Un editor X publicó sus clases y se sabe un poco que tenía una relación con una hija, con la que una no relación con una hija, con la que él quería como retomar una relación pero nunca hizo nada para retomar esa relación y la hija practicaba una indiferencia absoluta con él, y bueno, eso debe haber hecho mella en su estado de ánimo durante muchos años y finalmente murió. Y aún morir no sería exactamente lo que pasó, ¿no? Pero eso es algo posible. Digamos, ¿sí? a mí Sí. para que se escuche, bueno, todo lo que leyeron me pareció buenísimo. En el caso de lo que vos leíste, me llamó mucho la atención, como lingüista que entiendo que sos, lo acabo de conocer igual, pero me llamó mucho la atención eso, la atención a las palabras, ¿no? Y sobre el final, cómo fuiste rematando justamente con la madre, ¿no? Pensaba esto, la letra en su materialidad, la lengua y la madre. El lazo ese me parece extraordinario, ¿no? Al final, uno dice, ¿por qué este personaje tiene esa obsesión, esa manía obsesiva con la materialidad de la letra, ¿no? Y aparece la madre ahí casi como una respuesta. No sé si lo pensaste así, pero me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y la lengua materna, justamente. Sí, yo no sé si probablemente lo haya pensado así porque además es un tema que a mí me interesa especialmente. Además hay una cuestión allí que nosotros conocemos las clases de Temístocles porque fueron editadas y hay algunas interpelaciones a los estudiantes. ¿De literatura son o de literatura? Son clases de literatura. Que comentabas Sí. esa, Sí, y particularmente son clases sobre comienzos, solo sobre comienzos, bueno, como para elaborar una especie de repertorio personal de comienzos que le interesan y que deciden todo, digamos. Pero tiene como una notable predilección por Saer y un poco menos por Onetti. Y después sí se sabe de él que tiene, o que tuvo, ¿no? Una relación con sigue teniendo su madre muy no vinculada o no dada o no desarrollada a través de extensas conversaciones y demás, sino más bien por una especie de admiración a la distancia sobre esa caligrafía de su madre. esa escena de escritura, ¿no? Que Exacto. vos comentás. Y por otra parte la tensión que existe con el modo en que desde la institución escolar le cayó la lengua escrita, digamos, como una bendición en algún punto, pero como una condena y una cosa medio nefasta, un corte ahí, una cosa demasiado autoritaria, y la madre como el lugar de la oxigenación con respecto a cómo se relaciona con la letra escrita, ¿no? Esa es un poco, me parece que es un poco y probablemente todo ese mambo tenga que ver también con él estaba muy ensimismado en sus clases y ese ensimismamiento generó un poco en lugar, digamos, de salir en la búsqueda de su hija y de recomenzar o de retomar una relación, se dedicó a hablar en sus clases y a escribir las clases sobre comienzos de ajenos, ¿no? Porque son la madre, la hija. Y finalmente se suicidó, ¿no? Se suicidó. ¿Esto fue reciente?
Es... No, Temístocles existe. Temístocles existe. No digo si es en serio o es un chiste de todos que dicen, vamos a esta porteña, le vamos a hacer creer que existe Temístocles, pero está en personaje, justamente que no parece que existiera. Es que o sea, existe. Existe. Acá Vera dice que existe. Existe. O sea, yo te traje. Libro, ya lo quiero leer. El libro en el. Temístocles prologa un libro que se llama Los restos del padre. Pero no habla él, directamente le da la palabra a otros autores que va citando y va construyendo cosas, y después se publican sus clases en un libro que se llama Por algún lugar empiezan las cosas. Siempre el comienzo. Siempre el comienzo. O el final, como Los restos del padre, un poco también. Pero está buena la pregunta, ¿existe? Y yo creo que existe y no existe, ¿no? Es un montón de pedazos de muchas cosas. ¿Sí? Existen varios. Existen, sí. Y además ha intervenido póstumamente, digamos, en ese diario argentino que existe, real. Vos lo podés ir a buscar a... Te juro que no lo conozco. Porque es bastante under, digamos, o marginal en cierto modo. Y bueno, El cable, habías dicho. El Cable se llama, sí, El Cable. También lo voy a buscar. Está. Y ha publicado algunas cosas ahí. Sí. Sobre la amistad. ¿Cómo? Sobre la amistad. Sobre la amistad entre Argentina y Uruguay, además, ¿no? Sobre la influencia paradigmática de Natalia Oreiro y de Carlos Percival y demás, ¿no? Y de China Zorrilla. Sobre todo le interesaba la figura de Osvaldo Laporte. Estás jodiendo. No, tenía, en serio, estaba muy interesado por Osvaldo. Todo es verdad, todo esto es verdad, por supuesto que es verdad, desde el momento que lo estamos diciendo, ¿no? Nada, yo me quedé pensando cómo los personajes de los tres uruguayos están rondando el suicidio, ¿no? No es casual, no es casual. Elevamos la estadística. Y vos en un momento, o el personaje dice, esta mujer soy yo, y ahí ya entra por lo menos la promesa de la autobiografía o algo de eso. Pero no. A ver, contá un poquito. No, justamente ahí estaba jugando con esta... Vamos, Marisa y yo. Claro. No con eso, pero con la idea de distanciarse del personaje que a veces no podemos afantasmar. ¿Sí? O sea, aunque siempre pienso en la literatura así, digamos que todos ponemos algún retazo afantasmado de nuestra biografía, aunque se trate de un robot que está cortando el pasto en Marte, qué sé yo, siempre está poniendo algo ahí, ¿no? Como él pone un poco la lingüística, bueno, vos esa anécdota, cada uno de nosotros pone algo que me parece que aparece afantasmado y quería jugar con esto, ¿no? Bueno, estoy narrando en tercera, pero esa que dice yo, que tampoco es la autora real, por más que uno diga que sí es, ¿no? Justamente, son todas imposturas que a eso juega justamente la ficción. Y este personaje tiene también su parte oscura como la laguna en otro personaje que es una asesina serial, que es el que más me cuesta escribir porque, claro, no puedes empatizar tanto, ¿no? Algo tendré de asesina serial, supongo, pero no realizado hasta el momento seguramente, pero claro, con este puedo empatizar por algunas cosas, pero con la otra, que es la que un poco me trabó, y que del 2023 la tengo frenada la novela por eso y por otras cosas nada más, ¿no? Cuesta meterse en ese universo tan oscuro y pensar, ¿no? Como tan de gringos, ¿no? También el asesinato serial, porque uno piensa en Estados Unidos con los asesinos seriales, ¿no? Que hay tantos tan famosos, seriales, digo, no, asesinos hay en todo el mundo. Pero ciertas sociedades parecería que tienen ciertas formas de matar más características, o eso nos venden los escritores y los cineastas, ¿no?
Pero bueno, nada, me parece que todos nosotros tenemos un poco de nosotros en esos personajes, ¿no? Pero en el comienzo de la novela también asoman las comunidades indígenas. ¿Cómo es ese interés? ¿Cómo surge? Bueno, porque la laguna que está ahí afantasmada tiene un nombre indígena, que no voy a decir cuál es quiero decir, para que no la relacionen con esa, porque no es la idea. Entonces yo acá, sí, esa lengua existe, sí, y por supuesto, como ustedes saben, los querandíes también. Lo que pasa es que estaba jugando un poco con esta idea homogeneizadora que los mismos criollos después practicamos, pues decimos el eurocentrismo, pero el etnocentrismo se da en todos lados. Los querandíes, los pampas. Es como cuando vas a España y te dicen, los latinoamericanos piensan, uy, ya te duele el estómago cuando escuchas eso, ¿no? Pero bueno, digo, también pasó con estos pueblos invisibilizados, que solo queda una toponimia, ¿no? El nombre de una laguna, el nombre de un pueblo. Entonces, como lo que sí cuento, como cuenta ella la anécdota, bueno, el sueño de los UX fue real. En plena pandemia me desperté con esta idea, ¿no? Y una palabra que alguien me susurraba en el sueño. Bueno, y ahí surgió toda la idea. Por eso digo, aunque no me pasó lo de los UX, sí se me apareció en un sueño. Entonces uno creo que va ahí creando en ese toma y daca, ¿no? Con lo que tiene la literatura, digamos, ¿no? Eso. Y lo que no me acuerdo es si vos dijiste que, sí, lo escribiste para hoy, pero para vos este personaje, ¿es el de un cuento o es una novela? No, lo que yo pretendo es que sea una novela, sí. Pero está bastante proyectada hacia adelante porque creo que va a ser larga y porque tengo que definir algunas cosas también sobre la estructura y eso. Pero está muy bien porque tiene la potencia de un cuento, ¿no? Sí. Casi autosuficiente. Se podría terminar ahí, es un cuento, pero sería buenísimo que siguiera también. Claro, me parece que ahora que lo decís, sí, creo que le di un cierto cierre para leer acá dos carillas, pero podría aparecer de otra manera en la novela para poder sumarse al todo del que irá a formar parte en algún momento. Como comienzo es bien punch, ¿no? Digo, como diría Arlt, un cross a la mandíbula. Es porque es todo muy rápido y... No, nada, eso no. Sí, pensé que para este tipo de situaciones estaba bueno escribir algo que estuviera pensado para ser leído. Entonces fue por ahí un poco el lenguaje, creo. Pará, Paola, pará. ¿Cómo que no llega? Es muy concreta la pregunta y es para vos. ¿Has fantasmado, dijiste? Sí. Bueno, ¿podés contarme un poco de qué quiere decir eso? ¿Has fantasmado en el sentido? Doy clases hace 36 años y siempre hago lo mismo. Quiero decir, sé que tengo que hablar con el micrófono en la clase y me olvido. No, la idea fantasmada es un poco jugar con el fantasma, digamos, psicoanalítico, pero a lo que voy es a lo siguiente. Pero le pones una A adelante. Sí, ha fantasmado, sí. Es volver fantasmas, esas pulsiones que son de tu yo, digamos, que son totalmente subjetivas. Ponele, a ver, un ejemplo, no sé, yo me crié en una parte de mi vida junto a una laguna, pero no me pasó nada de lo que pasa ahí. Entonces, esas pulsiones subjetivas y propias de la autora real aparecen afantasmadas con otro nombre, dadas vueltas de otra manera. Bueno, como en un punto él también, no sé si vos llegaste a... ¿Contenido? Sí, digámosle... Claro, pero pienso que, por eso decía, en el caso del robot, que ahí no lo vas a relacionar conmigo, o no sé, bueno, el robot cortando el pasto en Marte, ahí vos decís, no tiene nada que ver con esta señora que vino acá a leer y que es profesora.
Y bueno, pero de algún lado de mi cabeza yo saqué esa vivencia, aunque la esté, me parece, disfrazando otra cosa, ¿no? Ahí voy a lo fantasmado, lo que está en segundo plano y yo traigo hacia adelante y que tiene que ver en un punto, no sé, 5 vueltas, con lo subjetivo, como contaba Ana, no sé, me levanté y vi una persona que estaba durmiendo enfrente a la intemperie y se me ocurrió esto, ¿sí? Con lo vivido. Exacto, con el universo de la experiencia, pero en un segundo plano, aun cuando sea totalmente inconsciente, y bueno, vos no sabés qué tiene que ver con eso. Y lo bueno siempre es que los lectores, el lectorado, como se usa decir en los últimos 10 años, en los estudios de lectura, siempre para mí es el que te da la otra parte, ¿no? Como el lado oscuro de la laguna o el lado brillante te da la devolución. La persona que te pregunta, ¿y tal cosa la pusiste por esto? Y decís, uy, la pucha. No, no lo puse por eso, pero sí, ¿no? ¿Se dice el lectorado? Te lo juro. No, quería preguntar un poquito cómo pensaron los nombres de los personajes. No tiene nombre aún. Capaz que... Yo primero pensé en una posible, muy rimbombante, ¿no? Una posible simbología entre David y Goliat, y después se me desdibujó eso. Además dije, cuando la gente lo lea va a pensar que es David, entonces no importa. No importa, ya está. Lo que yo quise hacer no importa. Yo no me acuerdo bien, pero me parece que busqué algún nombre raro porque, no sé, para que fuera diferente, sonara... No pensaste en Neruda. No, sobre todo no. No. Pensé, yo qué sé, algún nombre diferente, porque finalmente los nombres son siempre más o menos los mismos, diferente más o menos, pero bueno. Neftalí. Neftalí. Debe significar, ¿no? No sé, sí, debe ser. Sí. Neftalí. Neruda, que no se llamaba así. Es uno de los nombres reales de Neruda. No me acuerdo si el primer nombre es Ricardo, pero ponele Ricardo Neftalí Reyes. Basualto, algo así. Sí. Por eso lo conozco, si no ni sabía que existía. No suena a calle. No. ¿Y Temístocles? Temístocles era un militar griego, pero esencialmente es el segundo nombre de mi abuelo. Y Camejo es el segundo apellido de mi madre. Y lo voy a contar de vuelta, hay gente que sí. Pombo es el apellido de uno de mis mejores amigos. ¿Ves? Ahí está lo fantasmado. Y lo que pasa, mi abuelo, casi todos bueno, no sé si, lo repito. Se llamaba Florencio Temístocles y a mí me encantaba Temístocles y todo el mundo lo conocía por Florencio. Y ahí yo decía, ¿quién carajo te puso Temístocles? Porque es raro. Y además, ¿por qué no te haces llamar Temístocles con Flor de nombre y al lado de Florencio? ¿No? Es Florencio, sí, yo qué sé. ¿Entendés? Florencio Sánchez, bueno, no sé. Pero además mi abuelo nació en el 1913. Pero Temístocles tiene toda la onda. Y era un arconte griego, es un guerrero. Y bueno, ya que él no lo usó mucho, lo usé yo. Claro. Eso. A mí me gustaría que me contaras vos por qué no te suena Neftalí para persona de calle. No sé, la verdad que no lo sé. No tengo mucho más que responder que eso. Estamos para inventar, no sé, lo veo como medio épico. Sí, no sé. No tengo mucho más para decir. No sé, asocié con de Nefertitis, una cosa así, o sea, ni siquiera sabía esto de Neruda, pero me fui para ahí, dije, o
o un nombre hindú, ¿viste? Una cosa rara. Claro, pero ¿por qué no podría llamarse así? Es porque tenemos ciertos prejuicios. No sé. Pero me parece interesante precisamente porque es un personaje, hoy señalaba, es una persona culta. Sí, tiene que ver, ya que estábamos en lo personal, que no lo había pensado en realidad, pero esto que decía hace un rato, ¿no? El fantasma de la clase media de caer, porque es un tipo que viene de otro medio, pero desciende socialmente y en sus expectativas, en sus proyectos. Entonces, me parece que está bueno también esa estridencia que puede generar el nombre, que tiene que ver con el personaje, que no lo había pensado para nada, pero... Para. No, que empecé a buscar dentro de lo que he podido leer de otras cuestiones vinculadas a la calle y se me vino Pichis de Martín Lassat, que no tienen nombre. Y que de repente uno relaciona más la calle con esto del no nombre, de la no mirada. Sí, de Martín Lassalt. Quiero agregar algo. También es un personaje de la tradición literaria, el linchera culto, como antes se le decía linchera, ¿no? Estoy pensando en una novela extraordinaria de Juan Filloy, un escritor cordobés argentino que no sabía mucho de Argentina y que, bueno, vivió 105 años y escribió 51 libros. Él tiene un libro que se llama Caterva, que son un grupo de lincheras que recorren todo Córdoba y todos tienen nombres, ellos puestos por ellos, que, no sé, uno se llama Longines, como la marca de reloj, y son lincheras que recitan, o sea, caídos del sistema capitalista, digamos, ¿no? Uno era un banquero, el otro era, no sé, bueno, hay uno que es un anarquista, pero el resto son tipos que se han caído de un sistema de bienestar que los expulsa por alguna razón y son tipos de una gran cultura grecolatina, etcétera. Y lo más gracioso es que no parece en ningún momento inverosímil, ¿no? Porque la literatura justamente tiene su propia lógica que hace que no nos llame la atención, ¿no? Y eso va justamente como en el caso de tu novela, en hacernos ya entrar y que ya ni siquiera nos importe si se llama Neftalí o no, sino qué está haciendo, contra quién está conspirando, de quién se tiene que defender, ¿no? Bueno, sí, es el arte de la mentira la literatura, ¿no? Dijera Wilde, es así, funciona o no funciona, simplemente. Me hiciste acordar ahora a un personaje de Knut Hamsun, bueno, autor muy caído en desgracia por su nazismo, pero que era un gran escritor, que se llama El vagabundo toca en sordina, pero era otra noción de vagabundo, era alguien que por propia decisión no se establecía dentro del orden social, sino que recorría los márgenes y bueno, y trabajaba un poco de zafral acá y allá y recorría el mundo. Es un personaje que no sé si sigue existiendo, porque realmente la gente con la que uno se cruza en la calle en Montevideo es más bien gente que cayó, ¿no? Está esa idea de la caída. Quizá, no sé, quizá habría que investigar un poco más, porque uno tampoco se pone mucho no se pone a preguntar cómo llegaste ni qué te pasó, ¿no? Como que siempre se habla de afuera y con los preconceptos de la clase media. Pero bueno, uno tiene la sensación de que no hay ninguna libertad, que esa idea de libertad en el vagabundo no tiene nada que ver con estas personas que cada vez hay más en la calle, ¿no? Hoy por hoy creo que no, pero en el caso de Neftalí, ¿nos podés contar un poco más cuál es la prehistoria de Neftalí? ¿O no se resuelve eso en la novela o no te interesó? ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser la prehistoria de Neftalí? Me encantaría escucharlo. ¿No? No sé cuál es la prehistoria, no. No, sí, perdón, para que... ¿Se arribó en la calle o si se estructuró en la calle? Porque también puede ser que haya
estructurado su vida en la calle. Bueno, me quedo acá ya que estoy. En realidad, yo trabajé de otra manera que ellos, ¿no? Yo ya tenía un libro y lo que hice fue elegir fragmentos y armar como una especie de cuento, no porque no se resuelve, pero una introducción del personaje, precisamente seleccionando fragmentos. Entonces, no doy una idea en sí de la novela, sino que hago un recorte del personaje, ¿tá? Con algunas facetas del personaje, más que la historia en sí, que pasó, que no. Y en este caso, bueno, me parece interesante eso. ¿Qué pasó? No me acuerdo qué me preguntaste. ¿Cuál es la prehistoria? Si se estructura en la calle, ¿no? El CAE. Pará. Lola, tomá. Te quiero escuchar. No, es que arranca en que vive en la casa de una vieja. Por algún motivo llegó ahí. Pudo haber venido del interior, ponele. Pero creo que venía bien y termina en esa situación. Eso es lo que me pareció. Sí, bueno, de lo que leí, bueno, pretendí que se entendiera que él venía de una familia de clase media, terminó en la calle, después encontró ese lugar en la casa de la vieja y ahora su gran fantasma, su gran miedo es volver a caer a la calle, ¿no? Porque sabe lo que es esa experiencia precisamente. Creo que ahí hay como un elemento dramático particular, porque no es la primera caída, digamos, ¿no? Es la caída en reiteración real. La reincidencia, digo. Claro. La propiedad de los males. El mal como una propiedad inclusive, como lo que no sale. Me gustó eso. Bueno, ahí creo que la influencia mía es de Eva Iluz, que a mí realmente me partió la cabeza, una socióloga actual, donde ella en los libros analiza las relaciones sentimentales, de pareja, sexoafectivas, como lo quieran llamar, desde las premisas capitalistas, o sea, del capitalismo que existe en todos nosotros, incluso si no lo queremos asumir. Por ejemplo, analiza el vocabulario que usamos, ¿no? Cuando invertimos en una relación o cuando no nos dan las cuentas, cuando apostamos, cerrar o el saldo, ¿no? Todo es el lenguaje que analiza, entre otras cosas. Pero creo que eso me quedó mucho en la cabeza para pensar que está en esto, y creo que está en todo lo que he escrito desde que empecé a leerla, ese tomar conciencia, ¿no? Porque, no, yo no tengo que ver con esto, pero cómo estamos totalmente atravesados por las palabras al punto de que, bueno, moldean. Digo, a ver, no lo digo en un sentido general, sino en esta cuestión de, concretamente, ¿no? Cómo afectan su forma de estar en el mundo, la forma de todos. Pero bueno, acá analizo, narro y analizo. Bueno, muchos de ustedes me conocen, en realidad mi escritura siempre tiene como una forma de pensar el sujeto, pero Marcelo, no te gusta el ventilador, me corrí. Pero bueno, es a través de una narrativa, porque también mi inserción en el psicoanálisis y mi interés por el psicoanálisis tiene que ver con eso, que no me gusta no me cuelgo con la filosofía o con algo más abstracto, sino que me parece que es a través de las narrativas que uno puede comprender las cuestiones humanas. Bueno, paso esto. ¿Seguimos o cerramos? Sí. A la 1. Tendría que haber quedado, ¿eh? Sí, vos ibas a preguntar. Por Lorenzo. Santiago, el profesor Camejo. Camejo es, ¿no? Temístocles. Temístocles. Es difícil decirlo. ¿Daba clase con versos poéticos o entendí mal?
No daba clases con versos poéticos. Consideraba que la clase era como la poesía. Tenían que pasar cosas en una clase semejantes a las que pasa en la poesía. Eso consideraba, esa era su concepción de la clase. Hablaba como como estamos hablando acá, claro, pero no sé, buscaba que su discurso fuera musical, rítmico, métrico, en fin, que tuviera cosas figurativo. O sea, no. Le buscaba la vuelta a la cosa. Bueno, sí, eventualmente algunas cosas así, que no fuera una exposición puramente referencial, digamos, y mucho menos que estuviera plagada de citas y de referencias cruzadas entre autores. Ensayaba, digamos, también, podría ser quizás pensado también así, como un discurso ensayístico, en el sentido más sencillo de la idea de ensayar, ¿no? De probar, de ver qué efecto se produce. Poesía también en el sentido etimológico, ¿no? Como de poiesis, el hacedor, la creatividad, no necesariamente repitiendo en un discurso los recursos de la poesía, eso sería un poco extraño también, pero le interesaba un poco eso porque su libro de referencia a tales efectos era El arte de narrar, de Saer, que es un libro de poesía. Y que además fue el único libro que Saer escribió de poemas, y lo tituló así. Y a su vez toda la obra narrativa de Saer, particularmente la novelística, es poesía pura, solo que a lo largo, digamos, de los renglones. Entonces le interesaba eso. Esa era un poco la idea que él tenía. Quería comentarte algo en relación a esto que están diciendo de Santiago. Hay una frase, una idea que trabajaste ahí que me pareció extraordinaria con respecto a la práctica docente, ¿no? No sé si el Temístocles empírico y real la decía o no, o vos ahí proyectás lo que vos querés que sea un profesor, pero me encantó, decís algo así como hacía preguntas que no tenían respuestas, y eso debe ser un docente, ¿no? Y un poeta también. O sea, vos escribís, pensás los puntos de partida, a donde te lleve eso, bueno, es la dialéctica misma del lenguaje, del pensamiento, pero eso me pareció extraordinario, ¿no? Qué bueno sería que todos los docentes pudieran seguir esa máxima, ¿no? No repetir lo del manual, no repetir lo que ya sabes, sino pensar con los estudiantes. Eso me parece que hace al personaje totalmente potente, ¿no? Me parece, lo multiplica. Según él, sí. Sí, claro. Porque la docencia universitaria tiene esa cosa de tirar sobre el alumnado la sabiduría que uno, digamos, ingiere en los papers y en las cosas esas, ¿no? Y no digo que estén necesariamente mal, pero por ahí... Los papers suena en esa... feo. Sí, en esa dinámica por ahí no pasa mucha cosa, ¿no? Y mucho menos de orden afectivo. No, eso es... Entonces, y bueno, y después, quizás cuando haces una secuencia de diapositivas y decís, bueno, tengo 2 horas para dar una clase y capaz que 25 diapositivas las puedo meter ahí va a pasar mucho menos todavía. Si tu objetivo es cumplir con las 25 diapositivas y llegar a la última para ver las referencias bibliográficas que usaste para sostener tu clase, digamos. Entonces, allí hay un discurrir que intenta escaparse y las preguntas, los problemas o el pensamiento, en un sentido, te diría que casi hasta intransitivo, no pensar algo en particular, sino pensar, es como una salida. Y una entrada también. Sí, es como no hay como que una salida en el sentido de evitar caer o escaparse de esas capturas o esas retóricas que la academia tiende a veces como trampas también, como, ¿no?
Me parece que puede ser una posibilidad. Claro, como fugas, exactamente. Bueno, ¿sí? ya me hice fanática de Temístocles. Si no existe, ya lo estoy queriendo igual. Así que a mí me convenciste. Para que ya lo tengo yo. Quería preguntarte sobre el personaje tuyo, que me da eso como de que vuelve a las raíces, por eso que va juntando las cosas de sus ancestros. Y que es como, no me sale la palabra chamán, pero eso de que toca y que toca a alguien y ve un número, que me gustaría que me dieras algo de eso. Mira, el personaje es un personaje bastante raro porque la novela tiene una fuerte impronta, digamos, entre la ciencia ficción y hay una parte que transcurre en un futuro. Entonces este personaje, yo lo que tengo que terminar resolviendo cuando reescriba toda la novela, tiene esta parte por la cual se conecta con otros momentos, ¿sí? del suceder temporal, digamos. Puede tener premoniciones, pero a su vez se pregunta ella misma, ¿es el futuro? En realidad, ¿se puede cambiar? ¿No se puede cambiar? Piensa que no. Y lo que dejaba abierto el final de estos 3 primeros capítulos es que el personaje dice, después me di cuenta que no era la única en el mundo. Entonces, bueno, hay toda una parte de la novela que transcurre 200, 300 años más adelante de acá, donde este personaje se va conectando, hay una relación, pero eso es lo que me di cuenta releyéndola, porque le agradezco mucho a Ana esta oportunidad mía de que volví a retomar la novela y a pensarla de otra manera. Digo, tengo que ver cómo voy resolviendo esto, pero efectivamente la idea acá es que estos UX, digamos, que la contactan ahí, que la vuelven a traer a su lugar, le reaniman esa virtud, ponele o no, porque ella le dice es una condena también, ¿no? Pues sé que a esa persona le va a pasar algo trágico, ¿no? Esa es la idea. Es un personaje, sí, con algunos elementos paranormales, sobrenaturales, pero igual todo después va entrando en otra lógica, ¿no? Por la cual diríamos, ¿hay cosas sobrenaturales? ¿No? También eso sería dentro de la lógica de la novela, por ahí no son tan sobrenaturales, pero igual lo tengo que resolver, así que no me hago mucho la canchera y lo que decís me lo vuelvo a pensar. Gracias. ¿Hay algo de la temporalidad que pulsa todo el tiempo en esto Decilo de nuevo. Que hay algo de la temporalidad que pulsa todo el tiempo y sobre todo hace lazo con las ausencias de Lorenzo, ¿no? Lorenzo pasó no sé cuánto rato sin contestarme y aparece mucho. ¿Qué pasa en esas ausencias o qué promueven para el personaje? Sí, claro, tiene que ver. Yo trabajo mucho también en la academia con los papers y ensayos, entonces permanentemente estoy reflexionando sobre el tema de las temporalidades en la literatura de terror, que es en la que me especializo, en la fantástica. Entonces siempre trato de tener mucha sensibilidad con los manejos del tiempo, ¿no? Con lo subjetivo, con si hay un tiempo material o no. Eso la novela lo irá resolviendo como pueda, porque te digo, me metí en un brete también con eso, ¿no? Va a haber todo un tiempo, es un tema de la novela, el tiempo, y cómo transcurre ese tiempo, y si se puede manejar, si no se puede manejar. Bueno, tiene algo que ver también con como lo llaman los que estudian a Lovecraft, que hablan de los tiempos eónicos, ¿no? O sea, tiempos no humanos que nosotros no manejamos. Se habla mucho de eso, no sé, es una palabra como diría de los papers acá el amigo, pero que sirve para justamente pensar estos tiempos no humanos, ¿no? Si uno dice 5 millones de años, pero por más que te lo imagine, no tiene lógica para nosotros, ¿no? Siempre esta idea de que la humanidad apareció en el último minuto, pero ¿cómo dimensionás esto? Entonces también
tengo que ver cómo voy a ir manejando eso, porque es una novela en la que el tiempo y los espacios distintos que va, claro, y eso ahí está lo afantasmado que preguntabas vos antes. Como yo lo trabajo desde el ensayo, trabajo con las espacialidades en la literatura, evidentemente no es que me lo propuse, pero va a aparecer todo el tiempo, porque para mí es algo que no va de suyo, o sea, es algo que me... No, el tiempo eónico no. Se utiliza, ella preguntó si es mía la noción de fantasmado. No, se utiliza mucho en los estudios de autobiografía, debe tener que ver con alguna noción psicoanalítica lacaniana, que yo habré leído 2 seminarios y punto, pues soy de letras, ¿no? Anita, no sé si los chicos, algunos, ¿vos sos psicólogo o no? No. Pero se usa la idea, ¿no? La autobiografía guarda pulsiones afantasmadas del sujeto que escribe, por ejemplo. En los estudios autobiográficos de los últimos 20 años se trabaja con la idea de que una autobiografía no puede ser una fuente científica, ¿no?, de un historiador, como era antes. Si vos leís el Sarmiento ahora no me acuerdo el autor, es el más famoso en Argentina del siglo XX, el tipo que hizo un laburo bárbaro, pero se puso a ver las cartas de Sarmiento, se puso a ver no tanto las cartas, pero saca materiales de los libros que publicó. Entonces ahí, bueno, ¿cuál es la fuente? Si la autobiografía es una invención de uno mismo, ¿no? O sea, es una vida a la que le das un marco literario, que tiene un final, un principio y un final que no existe, porque el tipo sigue escribiendo, ¿no? Así que bueno, eso, nada más. Eso es lo de afantasmado, sí. Para Teresa, para. Cada una, Para tomar. digo yo, el color. En lo que leíste, las mariposas azules, la laguna marrón, utilizaste mucho el color, entonces a mí se me viene la novela con colores, que no me pasó. Con la de Ana me dio mucha pena, ese pobre desgraciado en esa casa sintiéndose mal con esa vieja que se muere y él queda ahí como en la nada misma, pensando que va a volver a la calle porque aparecen los parientes a quitarle todo. La tuya, sí, televisión en blanco y negro, y vi a Marcet. ¿Para qué lo nombraste? Me encantó. Y bueno, yo también quiero un profesor como él.